La moralidad de las pasiones. Este es el título de la reflexión, de esta quinta reflexión dentro de este curso que estamos dando sobre los fundamentos de la moral católica. La charla anterior, la cuarta, pues tuvo como título la moralidad de los actos humanos. Cómo juzgar la moralidad de los actos que hacemos. Y allí explicamos, bueno, pues que los actos humanos pues hay que discernir su moralidad dependiendo de si lo que haces es bueno o es malo, si el acto es bueno, también dependiendo de las intenciones y también dependiendo de las circunstancias. Eso fue el tema anterior. Pero ahora vamos a hablar no de los actos humanos, no de la moralidad de los actos humanos, sino de la moralidad de las pasiones, ¿no? De los sentimientos humanos, pasiones o sentimientos, ¿no? Que suelen influir mucho en nuestra vida. Claro, una cosa es, por lo tanto, cómo juzgo la moralidad de las cosas que hago, pero otra cosa es cómo juzgo de los sentimientos que tengo. Por lo tanto, esta es la distinción del tema anterior y de este. Aquí ahora vamos a hablar de la moralidad de mis sentimientos, mis emociones, mis pasiones. Dice el punto 1762 del Catecismo, dice dos cosas. La persona humana se ordena a la bienaventuranza, a la felicidad del cielo, por medio de sus actos deliberados. O sea, mis actos, Dios nos juzgará por los actos, por las obras que hacemos. Nos juzgará por nuestra fe y por nuestras obras. Pero añade, las pasiones o los sentimientos que experimentan, pues nos pueden contribuir o disponer a ello. O sea, tus pasiones, tus sentimientos deben de contribuir, deben de disponernos para caminar hacia el cielo. Es decir, si estamos hablando del hombre real, no podemos dejar de hablar de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, que también forman parte de la ecuación moral, porque es que tenemos sentimientos, tenemos emociones, y en buena medida configuran mucho los actos que hacemos. Los configuran. Vuelvo a la afirmación primera que hemos leído del Catecismo, ¿no? La persona humana se orienta hacia la bienaventuranza del cielo. El ser humano aspira a la felicidad con su mente, con su voluntad, pero ojo, también con sus pasiones, con sus sentimientos, con sus afectos. Recordemos cómo esto está recogido en el primero de los mandamientos, ¿os acordáis? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es una expresión en la que viene a decir, a Dios hay que amarle no solo con la cabeza, sino también hay que amarle con nuestros sentimientos, nuestros afectos, ¿no? Y es que el ser humano no es un ángel. Un ángel es un espíritu puro que tiene entendimiento y voluntad. Pero un ángel no tiene propiamente pasiones, no tiene propiamente emociones, no, porque es un espíritu puro, ¿no? Pero es que nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, y el cuerpo, en esa unión con el alma, conlleva toda una serie de pasiones, sentimientos y emociones. El ser humano es distinto a un ángel, ¿sabes? Es distinto a un ángel. También por eso el pecado de un ángel tiene más gravedad que el del hombre. Porque cuando un ángel peca, y ese es el pecado de los demonios, su pecado no tiene ninguna, digamos, excusa que aminore la plena conciencia, la voluntad
plena de pecar que el ángel ha tenido. Sin embargo, el ser humano se le mezclan muchas emociones y sentimientos que hacen que las cosas que hacemos, pues a veces tenemos el corazón dividido, ¿eh? El corazón dividido. El ángel no tiene el corazón dividido. El ángel es o completamente puro y humilde o completamente soberbio, ¿eh? Pero nosotros, claro, tenemos esa característica de tener toda una serie de pasiones, sentimientos y emociones. Todas estas dimensiones de nuestra vida las ha tenido también Jesucristo. A ver, Jesucristo se hizo hombre con todas las consecuencias. Y él también tuvo pues, todo ese aspecto pasional, con sus emociones, con sus sentimientos. Jesús también lo tuvo porque asumió la condición humana con todas las consecuencias, ¿no? Hay un adagio teológico que dice: lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Pero es que Jesús también redimió todo ese aspecto de nuestra pasión, de nuestras pasionalidades, porque Él también lo asumió. Entonces esto es importante. Cuidado con el dualismo, ¿no? Porque el dualismo no es cristiano. El dualismo que piensa que lo importante es el alma y nos tenemos que desprender del cuerpo, ¿no? Eso no es cristiano. Jesús vino a salvar no solo nuestra alma, vino a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Es verdad que a veces, ¿no? Pues utilizamos expresiones como rezamos por la salvación de las almas, bien, pero eso lo utilizamos en un sentido metafórico. Decir por la salvación de las almas es por la salvación del hombre entero, cuerpo y alma, en todas sus dimensiones. Esto tiene consecuencias para la moral, tiene consecuencias, ¿no? Cuidado con identificar lo pasional con lo pecaminoso. A veces decimos, ¿no? Hay que purificarlas como si lo pasional fuese pecaminoso. Las pasiones son pecado. No es verdad. No es verdad. De hecho, existe también la acepción positiva del término. Por ejemplo, cuando decimos hay que entregarse con pasión, pues eso significa pasión en un sentido positivo, ¿no? Pasa que muchas veces el término pasión pues, se utiliza en el sentido negativo, pero es muy importante ser pasional en el buen sentido de la palabra, ¿no? Voy a poner una imagen para explicar esto. El ser humano es como un carro, de esos de la película de Ben-Hur, ¿no? que va tirado por unos caballos, ¿no? Por unos corceles. Ahora no me voy a meter con los corceles blancos o negros de la película de Ben-Hur, porque aquí no hay corceles blancos o negros, ¿no? Es como un carro de esos, de carreras, tirado por unos corceles, ¿no? Y va conducido por el auriga, ¿no? El auriga se le llama al que lleva las riendas de los caballos. Entonces, digamos que los caballos que tiran del carro son las pasiones. Pero el auriga que conduce los caballos sujetando las correas es el entendimiento y la voluntad del hombre. Entonces el ser humano es como ese carro que los caballos tiran con fuerza, pero hace falta que alguien les conduzca y diga, para tú, para que el otro que te estás quedando y lo frena, porque tiene que hacer que los caballos vayan al unísono. Y eso, dirigir bien los caballos, supone que hay que sujetar con fuerza, ¿no? Es importante ser un buen conductor, un buen auriga, ¿no? Si no tienes un buen conductor y dejas que los caballos corran, lo más posible es que se va a volcar el carro, pues porque las pasiones se van a desbocar y van a volcar. Y además van a acabar los caballos descoordinados uno contra otro. Pero por otra parte, imagínate que más que unos caballos
pues, que tienes unos caballos sin fuerza, que no tiran, que están cansados. Sí, el auriga conduce muy bien, pero los caballos no tienen fuerza. Pues vamos mal porque entonces le falta pasionalidad. La vida cristiana tiene que tener pasionalidad, pero por otra parte bien guiada, ¿no? Creo que es una imagen para que entendamos cómo es nuestra vida. Tenemos pasiones, es importante tenerlas, porque no tener pasiones pues te hace ser alguien un poco indolente, ¿no? Que a veces dices, te parece que tiene sangre de horchata, que no siente, que no sufre por la vida, y eso es malo. Hay que tener pasiones, ¿no? Pero tienen que estar bien guiadas, bien conducidas. Continuamos. Dice el Catecismo, el punto 1763, el término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Es curioso, pero el término pasiones lo inventó el cristianismo. No existía este término en la filosofía, fíjate. Fue el cristianismo el que dio a luz este término, como también el término persona. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar de lo que es sentido o imaginado como bueno o malo. Una pasión te inclina a obrar o a no obrar. Depende de que si lo siento como bueno o lo siento como malo, ¿no? Es decir, no existe un entendimiento y una voluntad abstracto, pues a palo seco, no, sino que están integrados en los afectos y emociones. Por ejemplo, la voluntad se expresa a través de afectos y emociones. El ideal cristiano es tener una voluntad iluminada por la razón, al mismo tiempo que esa voluntad es afectuosa, atraída por la belleza y así que busca el bien. Ese es el ideal. Que mi razón ilumine mi voluntad, pero que mi voluntad así al mismo tiempo esté impulsada pues, por la pasión del bien, por la atracción de la belleza. Ese es el ideal cristiano. De hecho, el Catecismo dice que las pasiones o los impulsos de la sensibilidad inclinan a obrar, te inclinan a obrar. Imaginemos, ¿no?, que si por ejemplo tú tienes un afecto a una persona, le tienes cariño, seguro que eso te va a ayudar a ser caritativo con él. Pues claro, si le tienes cariño te va a ser más fácil ser caritativo. Si no le tienes cariño, te va a costar más ser caritativo, va a tener que ser un acto de voluntad que lo hagas con mayor esfuerzo, porque no tienes ese afecto. Si tienes el afecto es más fácil. Pero fijaros, aunque los afectos te inclinan a obrar, no te obligan a obrar. La última palabra la tiene el entendimiento y la voluntad. O sea, la responsabilidad última no es de los sentimientos, es de ti. Porque incluso Jesús nos dijo, ama a tu enemigo. Fíjate, tu afecto no te lleva a amar al enemigo, más bien te echa para atrás. Pero sin embargo Jesús te dice, a ver, ama a tu enemigo. Y te está pidiendo algo en el que los afectos y las emociones tiran para otro lado. Pero te pide que tu amor al enemigo sea hecho con tu voluntad, no con tus afectos. No con tus afectos. Pongo un ejemplo que se va a entender enseguida. A mí me ha tocado más de una vez pues acompañar a alguna persona herida, pues porque, por ejemplo, a una víctima del terrorismo, herida, tú fíjate qué herida tan grande hay dentro de ella, ¿no? Que tiene unos sentimientos de rencor fuertes, ¿no? Pero que son sentimientos que no quiere tener, pero los tiene ahí. Y quiere perdonar, pero dice,
no puedo perdonar porque los sentimientos me revuelven interiormente, ¿no? Y a esa persona hay que decirle, mira, aunque tus sentimientos y tus emociones, ¿no?, te hagan sentir lo contrario, tú en tu voluntad puedes pronunciar, yo quiero perdonar, yo quiero rezar porque quien ha matado a mi marido se convierta, ojalá se convierta y cambie su corazón. Y por la enseñanza que Jesús me ha dado, yo voy a rezar por su conversión. Y claro que sus afectos no le dicen eso, por supuesto, pero obra desde su voluntad y desde su fe. Entonces esto es importante que lo entendamos, ¿eh? Los afectos pueden ayudar mucho, pero también a veces te pueden también dificultar las cosas, ¿no? Continúa el catecismo y dice, las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Por ejemplo, los animales no tienen pasiones. Los animales tienen una vida sensible que se mueve al nivel de los instintos. Ya sé que hoy en día a veces nos relacionamos con los animales como si fuesen personas, pero es absurdo. O sea, los animales tienen instintos, ¿no? No tienen pasiones. O sea, aunque esos instintos a veces, ¿no?, los percibamos como sentimientos cuasi humanos, pero no son sentimientos humanos, obviamente. Y continúa diciendo, ¿no?, que en el catecismo, que en el Evangelio, de alguna manera también Jesús nos habla de esta dimensión, ¿no? Nos habla de esta dimensión. Por ejemplo, dice, nuestro Señor señala el corazón del hombre como la fuente de la que brotan las pasiones. ¿Sabéis que hay algún texto evangélico en el que dice, del corazón del hombre brotan las pasiones? Por lo tanto, hay que educar el corazón, porque de él brotan las pasiones y pueden ser buenas o nos pueden conducir al mal. Dice el punto 1765 del Catecismo, las pasiones son numerosas. La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El bien despierta en ti una atracción amorosa. Esa es la pasión fundamental. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. Y por otra parte, la aprensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza o causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Fijaros, aquí se está hablando de odio e ira no en el sentido malo, sino en el sentido bueno. O sea, que lo lógico es que nosotros, el mal, nos cause rechazo, que yo tenga odio al mal, no odio al malo, ojo, no, sino odio al mal. Que yo, por ejemplo, odie la mentira, que yo odie la violencia. Eso es bueno, que yo tenga ese rechazo. Ojalá tuviésemos el rechazo siempre al mal, al pecado. Ojalá nos atrayese el bien y el mal sintiésemos una repulsión hacia él. A eso tenemos que educar nuestro corazón, a que el mal me resulte repulsivo. Lo malo es cuando el mal nos resulta atrayente, eso es lo malo. Porque eso también ocurre, ¿no? Que el mal te atrae. En realidad el mal debería más bien de encontrar en nosotros una pasión de despreciarlo, ¿no? Lo que dice San Agustín, odia el delito y ama al delincuente, pero el delito, ódialo, la mentira, ódiala, la lujuria, recházala, ódiala, ¿no? ¿Y esto qué supone? Bueno, pues que hay que educar las pasiones, hay que educarlas. ¿Y cómo se educan las pasiones? ¿Cómo se educan? Bueno, yo voy a poner un ejemplo.
Voy a poner un ejemplo, que es el de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en sus obras, en la subida al Monte Carmelo, él allí ilustra cómo educar nuestras pasiones. Y él habla de 4 pasiones naturales. Bueno, aquí creo que cada escuela espiritual describe a su manera, ¿no? Y no es que lo que San Juan de la Cruz describa esté recogido en el catecismo. No, esto no está en el catecismo, lo que voy a explicar. Está en las obras de San Juan de la Cruz, pero creo que ayuda mucho. Dice San Juan de la Cruz, hay 4 pasiones que son el gozo, sentir placer, la tristeza, el temor y la esperanza. Él habla de estas 4 pasiones. Las 4 son buenas. Otra cosa es cómo las conducimos, ¿no? Detrás de estas 4 pasiones, gozo, tristeza, temor y esperanza, debe de estar el amor de atracción. O sea, que estas 4 pasiones estén conducidas por el amor. Y él pone un ejemplo. El gozo, ¿no? La primera, el gozo. Un alma sana es la que es capaz de gozarse y de disfrutar. Pero ahora viene San Juan de la Cruz y dice, lo importante es que tú te hagas la pregunta, ¿cuál es mi gozo? ¿Qué es lo que me hace gozar a mí en la vida, no? Entonces, lo lógico es que yo goce con las cosas que son conformes a la voluntad de Dios, que disfrute de ello. Que yo disfrute de vivir en gracia de Dios, que disfrute de los regalos que Dios me da en la vida, ¿no? O sea, que disfrute de cuántas cosas buenas nos da Dios, que ese sea mi disfrute y mi gozo. Eso es educar la pasión, porque a veces puede ocurrir que yo goce con lo que es contrario a la voluntad de Dios, y entonces esa pasión no la tengo bien educada. Que yo goce con lo que es conforme a la voluntad de Dios. Segundo, dice, la tristeza. La tristeza también es una pasión buena, porque es, en el fondo, es lógico que uno sienta tristeza por no tener el bien que desea, pero lo malo es cuando esa tristeza está tocada, pues por ejemplo, por vanidades, que yo tenga tristeza, pues porque he hecho el ridículo, que tenga tristeza porque envidio a los demás. Otra cosa es que yo tenga tristeza, pues porque no soy lo santo que debiera de ser, porque debo de seguir creciendo y que me dé pena y me dé dolor, pues todavía no estar cerca de Dios como debiera de estar. De eso debo de tener tristeza, no de las vanidades de la vida. Luego San Juan de la Cruz dice, educa tu gozo y educa tu tristeza, porque a ti te tiene que dar tristeza lo que le entristece al corazón de Dios. Y al corazón de Dios le entristecen algunas cosas. Pues por ejemplo, los desastres que ocurren en el mundo, eso es bueno que a ti te dé tristeza. Que tú sientas en tu corazón que te alegre lo que le alegra al corazón de Dios y que te entristezca lo que le entristece al corazón de Dios. Eso es educar tus pasiones. Pero es que a veces nos entristecen tonterías, vanidades, haber quedado mal, hecho el ridículo. La tercera pasión, primera es el gozo, la segunda es la tristeza, la tercera el temor. Es bueno también tener temor, porque eso te ayuda a ser prudente, ¿no? Pero claro, el temor, dice San Juan de la Cruz, hay que educarlo para que le tengas temor a lo que le tienes que tener temor. Por ejemplo, ¿no? Pues no debo de tener temor a quedarme solo, no debo de tener temor a no ser aceptado por los demás, a que me critiquen, a que hablen mal de mí. No debo de tener temor a eso. A lo que debo de tener temor es a no ser fiel a Dios.
a no ser fiel a Dios. Eso es lo que me tiene que preocupar en la vida, ¿no? No falsos temores, sino ese es el santo temor de Dios, ¿no? Y la cuarta pasión, la esperanza. Dice San Juan de la Cruz, el hombre siempre espera cosas y es bueno esperar. El hombre es un ser que está lleno de deseos, de esperanzas. Ahora, ¿cuáles son mis esperanzas? Mis esperanzas tienen que ser los bienes principales. Mis esperanzas tienen que ser los bienes eternos. No bienes triviales que yo no sé si Dios los quiere para mí o no los quiere para mí, porque a veces esperamos cosas sin saber que si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios lo que yo estoy esperando, ¿no? Lo que seguro que yo debo de esperar es los bienes que Dios quiere darme, los debo de esperar. Entonces San Juan de la Cruz dice, nuestras pasiones tienen que ser educadas. ¿Cuáles son mis gozos? Yo me voy a gozar en lo que le hace gozar al corazón de Dios y no con tonterías y vanidades. ¿Cuáles son mis tristezas? Yo voy a procurar que mis tristezas sean las del corazón de Dios y no falsas tristezas, ¿no? Que a veces nos dejamos arrastrar por la tristeza sin razón de ser ninguna, pues por nuestras pues faltas de autoestimas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son mis temores? Lo mismo. ¿Cuáles son mis esperanzas? San Juan de la Cruz pone un camino de cómo educar nuestras pasiones. Y eso, fíjate, la verdad es que es algo muy importante. Yo muchas veces en Radio María he dicho una cosa, ¿no? Que la mortificación que más le agrada a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Y mucha gente te pregunta enseguida, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se mortifican los estados de ánimo? A ver, pues con el método de San Juan de la Cruz. Con el método de San Juan de la Cruz. ¿Cuáles son mis gozos? ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis esperanzas? Porque la verdad es que si no tenemos esa mortificación de nuestros estados de ánimo, entonces tenemos un problema importante para vivir la vida moral, ¿no? Bueno, sigo adelante. Es decir, que nuestras pasiones naturales tienen que ser purificadas para ser educadas. Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Pues eso también se refiere a nuestras pasiones, ¿no? ¿Cómo llevar adelante este camino de purificación? ¿En base a qué criterio debe de aplicarse ese principio de mortificación o purificación de nuestras pasiones? Nos lo explica el Catecismo, dice el punto 1176. Amar es desear el bien a alguien. Los demás afectos tienen su fuerza en ese movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. O sea, es así, ¿eh? Por lo tanto, es el amor el que tiene que autentificar mis pasiones. La vida de los santos está llena de ejemplos, ¿no? De cómo sus pasiones han sido puestas totalmente al servicio del amor a Dios, totalmente al servicio del amor a Dios, ¿no? Entonces, bueno, sacamos una conclusión sobre las pasiones y la vida moral. Y la conclusión es la siguiente. Dice el punto 1767, en sí mismas las pasiones no son ni malas ni buenas. Solo reciben la calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Si tú las orientas al bien, son buenas. Si no las orientas al bien, entonces son malas. Pero no es que las pasiones sean buenas o malas, sino que depende de la orientación que les des, eso va a ser lo que las califique como buenas o malas. Dice el punto 1768, los sentimientos más profundos
no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Por ejemplo, os he puesto el ejemplo reciente, ¿no?, de cómo alguien que es muy sensible, pues le puede costar perdonar mucho. Bien, pero mira, lo importante no es que tengas una sensibilidad en la que se te revuelvan las cosas, lo importante es que tu voluntad quiera amar, quiera perdonar. Lo más importante no es lo que sientes, sino lo que quieres. Esto es importante. Es que siento algunas cosas a veces, bueno, tranquilo. Lo más importante no es lo que sientes, sino lo que quieres. Y esto es clave incluso, fijaros bien, por ejemplo, a las imaginaciones hay que hacerles poco caso, porque son emociones muy poco controlables. A los sueños no digamos nada, hay que hacerles poco caso. Lo más importante no es lo que siento, sino lo que quiero. Por ejemplo, en la vida de fe, a veces nos suele gustar que mi fe esté llena de sentimiento, ¿no? Pues que yo cuando rezo me emociono. Nos encantaría que eso fuese así siempre. Que yo fuese a orar y tuviese un corazón emocionado, ¿no? Pero eso puede ocurrir en algún momento de tu vida y en otros momentos no será así. Y la fe tiene que vivirse, pues, digamos, en medio también de la sequedad, porque no se puede identificar el sentimiento con la fe. Dios muchas veces quiere que caminemos en como una noche oscura en la que los sentimientos pues no siempre nos acompañan. No sé si conocéis una de las canciones de Hakuna que entran en este tema con mucha profundidad. Es la canción que se llama Sencillamente, y dice al comienzo de la canción que tenemos que desligar el creer del sentir, y que hay veces que yo creo pero no siento. Pero no pensemos que si no siento es que no creo, no. Mi acto de fe no depende de mis sentimientos, mi acto de fe depende del entendimiento y de la voluntad. Entonces dice la canción, ¿no? Yo creo aunque tenga dudas, amo aunque me sienta frío, espero aunque sienta miedos. Y es interesante esa canción, especialmente dirigida a los jóvenes, porque quizás en nuestro mundo actual, pues quizás el joven puede estar un poco, digamos, tentado de que la fe es, bueno, yo cuando sienta ya iré a misa, pero si no tengo sentimiento que me atraiga, no voy. Un momento. No rezo cuando emotivamente o cuando mis sentimientos me lo piden. Rezo cuando mi entendimiento me dice que yo debo de hablar con Dios siempre, independientemente de que un día tenga un estado de ánimo de este o del otro. Mis estados de ánimo no deben de condicionar mi fe. Yo no voy a misa o dejo de ir a misa, rezo dependiendo de mis emociones o mis estados de ánimo. Esto es muy importante, ¿no? Es un tema clave, ¿no? Si estamos supeditados a nuestros estados de ánimo, a los vaivenes de los sentimientos, de las emociones, lo cierto es que nuestra vida cristiana, pues se va a ver muy empobrecida. Lo cual no quiere decir que despreciemos el mundo emotivo, porque dice el Catecismo 1768, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pueden ser pervertidos en los vicios. Entonces, pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? El principio práctico fundamental para evaluar
las pasiones es si me llevan a ser virtuoso o si más bien me arrastran a los vicios. Si me arrastran, si me ayudan para ser virtuoso, benditas emociones. Si me arrastran a los vicios, pues tengo que purificarlas, ¿no? En resumen, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a las acciones buenas y son malas en caso contrario. La importancia de tomarse en serio, ¿no?, la educación de las emociones y de los sentimientos, pues es clave, es clave. Y de esto hoy en día, pues la verdad es que mucho no solemos hablar. Creo que se vive hoy en día una pedagogía. Yo cuando vi la película del Club de los Poetas Muertos, que no sé si habéis visto esa película, el Club de los Poetas Muertos es una película en la que lo que se expresa es: tú déjate llevar por tus impulsos, déjate llevar por tus emociones. A ver, un momento. Si yo me dejo llevar por mis impulsos y mis emociones, el carro se desborda. Tiene que haber alguien que sujete las riendas, porque si no, esto es un desastre, ¿no? Pero la pedagogía que se las da de progresista o moderna hace como una especie de exhibición de espontaneidad. La espontaneidad puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de por dónde tire, claro. Yo tuve la oportunidad, para quien quiera profundizar más en esto, en el año 2017, estando todavía en San Sebastián, allí tuve la oportunidad de dar una charla sobre los 7 anhelos del corazón humano, que quien quiera la puede encontrar, ¿no?, en YouTube. Y hablé de un libro que me pareció interesantísimo, de un norteamericano, Gregory Podcast, que el título del libro es Dioses rotos, 7 anhelos del corazón humano. Y lo que él viene a decir, la tesis de su libro, es que los 7 pecados capitales son una deformación de 7 deseos buenos que Dios sembró en nuestro corazón. Dios sembró deseos buenos, pero si esas pasiones buenas tú no las educas, se convierten en vicios. Si tú las educas, se convierten en virtudes. ¿Cuáles son esos 7 deseos? Él dice: la abundancia, la confianza, la comunión, la justicia, el bienestar, la dignidad y la paz. Que si tú esos deseos los educas bien, se convierten en virtudes, pero como esos deseos los educas bien, se convierten en pecados capitales. Por ejemplo, el deseo de la justicia, si tú no lo educas bien, se convierte en ira. Y eso, la excusa de la justicia es una excusa para que al final estés lleno de ira, ¿no? O el deseo de bienestar, que es un buen deseo, pues como no lo eduques bien, se convierte en gula. O el deseo de paz se convierte en pereza. O sea, a ver, los deseos naturales que Dios nos ha sembrado, como tú no los eduques, se deforman en pecados capitales. Si tú educas esos deseos, se convierten en algo muy importante, en algo que es como un trampolín para llegar a Dios. Luego la clave está en purificar nuestros deseos. Y en ese libro se dice que ante los deseos solo caben 3 actitudes. La primera es la del adicto, dice él. Que eso que deseo, es decir, aquel que los deseos son ley. Ese es el adicto, ¿no? Se rinde a sus deseos, sean los que sean, ¿no? Hoy en día de esto tenemos mucho, claro. Mis deseos son ley y no sé negarme ningún capricho. No sé negarme los caprichos. Hoy en día el que se deja llevar por sus deseos se convierte en un adicto enseguida. Este es por desgracia es una forma, ¿no?, de responder ante los deseos. Luego está el de los estoicos. Los estoicos, ¿no?, que de alguna manera temen a sus deseos y los rechazan. Incluso
niegan que tienen esos sentimientos o esos deseos, ¿no? Pero no es verdad. Y cuando uno no reconoce sus deseos y pretende negarlos, al final hace pum, ¿eh? Porque está como negando la realidad y al final eso no es verdad. Y la auténtica actitud que hay que tener ante los deseos no es ni la del adicto ni la del estoico, sino la auténtica actitud es la del místico, que el místico es aquel que descubre que Dios está presente en nuestros deseos, que Dios ha sembrado en nosotros deseos buenos, que nos ayudan a tener pasiones por la vida, ¿no? Pero que tienen que ser purificados, porque si no son purificados, no te van a llevar a Dios. El místico es aquel que descubre a Dios presente en sus deseos y ve que los deseos son la puerta del cielo. Esos deseos que yo antes decía, ¿no? Esos deseos que son abundancia, justicia, bienestar, dignidad, paz. Luego, nuestros deseos tienen que ser purificados, tienen que ser iluminados, y finalmente nos permiten la unión con Dios. Así aprendemos que Dios no es enemigo de nuestros deseos, que Él quiere saciar las aspiraciones más profundas del corazón del hombre, incluso las que no conocemos. Bueno, voy a concluir, ¿no? Y fijaros, ¿no? Estamos diciendo qué importante, ¿no?, es la educación de nuestras pasiones, de nuestros afectos y de nuestras emociones. Fijémonos en las pasiones y emociones que tenía Jesús en el Evangelio. Es interesante esto, ¿eh? De vez en cuando conviene, cuando leemos el Evangelio, ver, fíjate qué emociones. Por ejemplo, en Getsemaní, dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Madre mía, es un momento en el que la pasión de Jesús, o sea, Él está experimentando pues un momento de prueba interior, de tristeza, de oscuridad. O por ejemplo dice en otro pasaje, Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, dijo, o sea, Jesús en su corazón anidaba la alegría, también anidaba el dolor, el sufrimiento. Por ejemplo, el Salmo 105 dice, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. A ver, venga, alegramos esas caras, ¿eh? O sea, es decir, que también, digamos, la Sagrada Escritura nos educa nuestros sentimientos, que nos pide que seamos alegres, ¿no? O sea, dice el punto 1769, en la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos los dolores, temores, tristezas, como aparece en la agonía y en la pasión de Jesús. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y en la bienaventuranza divina. Es hermoso esto, ¿no? O sea, que creo que pedimos la gracia, ¿no?, de que nuestros sentimientos, como los sentimientos del corazón de Cristo, pues nos conduzcan, ¿no?, en ese camino hacia la madurez cristiana. Y pedimos la gracia de que tengamos pues, una unidad dentro de nosotros, ¿no?, que no estemos como interiormente divididos, como ponía el ejemplo de ese carro, ese carro impulsado por unos caballos, que a veces un caballo tira para la izquierda y otro caballo tira para la derecha, y dice, no me cachis, que tengo los caballos que no se ponen de acuerdo y tiran cada uno por su lado. O sea, pedimos la gracia de que nuestras pasiones se integren, se unifiquen, que no seamos contradictorios, porque a veces estamos llenos de contradicciones. Por una parte deseo esto, pero por otra parte el otro, madre mía, tengo el peligro de que los caballos cada uno tira por su lado, ¿no? Entonces esa educación interior es como acompasar nuestros deseos
aprender a tener paciencia, y eso nos da una gran unidad interior. De lo contrario, estamos como interiormente divididos, ¿no? Divididos. Pues eso dice, ¿no? Que es el Espíritu Santo el que va haciendo dentro de nosotros esa obra de integración, de purificación, de unificación de nuestra vida, ¿no? Para que podamos también participar de esa madurez que vemos en la humanidad de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.